Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esto es La Tarde en Casa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas lluvias. Está oscuro, pero no tanto. Buena humedad. Está bravo, además va a ir mejorando un poco, de a poco el sábado, otro poco el domingo, pero va a seguir inestable con algunos chaparrones aislados y ahí. Sí. Oye, divino para pasar la tarde en casa, ni hablar. Para pasar el fin de semana guardado, también repasando en YouTube, por ejemplo, todos los programas de La Tarde en Casa que no pudiste ver en la semana. Exactamente. Claro. Bueno, y ahí tenemos muchos asuntos, por supuesto. Vamos a hablar de energía, cómo usarla eficientemente en casa, justamente. Pero han surgido en estas últimas horas algunos datos de la economía. Y cuando hablamos de la economía es algo que obviamente nos importa a todos. Muchas veces los datos tienen cierta complejidad, no todos los podemos entender, hay que interpretarlos bien. Y para eso hemos invitado al economista Ignacio Munyo, que es docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, el IEM. Ignacio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá, esperando a que me bombardeen los grandes periodistas acá en el medio. No, pues lo primero, la gente escucha hablar del déficit fiscal, más o menos sabemos que es un déficit, falta plata con relación a lo que se necesita para gastar, ¿no? Falta. El déficit fiscal es la plata que le falta al gobierno o al Estado para poder pagar sus cuentas. Esto aumentó, ahora está en el 3,7, se suponía que, según el compromiso del gobierno, iba a ir bajando, pero no fue así. ¿Cuán grave o cuán serio es este aumento en el déficit fiscal? Para empezar a hablar. Bueno, el número en sí no se lo puede mirar individualmente. Y es un error también compararlo con otros países. Decir, bueno, no, en Europa tienen déficit mucho más altos, como se escuchó por parte de alguna autoridad de gobierno decir acá que estamos mucho mejor que Argentina o que Brasil, que tienen el doble de déficit que nosotros. La realidad es que Uruguay no le alcanza por 2.000 millones de dólares al año para pagar sus cuentas. Eso es preocupante en la medida que no se pueda financiar y en la medida que la economía no crezca lo que se pensaba para recaudar así los impuestos necesarios para pagar esto. Lo que pasa ahora, y por lo cual a mí sí me preocupa mucho este número, es que está cambiando el panorama. Y las proyecciones que maneja el gobierno a principio de año, espero que las esté revisando a la baja, ahora antes de presentarse en la rendición de cuentas, son bastante distintas. Son bastante distintas. La economía... cambió, el panorama cambió. Entonces no podemos pararnos pensando que va a ser un buen año cuando va a ser bastante menos bueno de lo que pensábamos. Cuando hablas de proyecciones, decís, bueno, la producción del Uruguay se estimaba que iba a crecer un 3%, lo que se llama el PBI. ¿Qué estimación estás teniendo ahora o una aproximación? Nosotros revisamos nuestros modelos de proyección en el IEM, en el Centro de Economía que dirijo en el IEM, y nos está dando más cercano al 1,5%, menos de la mitad de lo que se pensaba a principio de año. Incluyendo el efecto de que va a aumentar por la refinería. Sí, pero ahí tenemos un efecto que más que se compensa por la cosecha de soja, que es tremendo el efecto que va a generar esto en materia de exportación. Si recordamos por qué creció el año pasado la economía, hubo 3 factores. El consumo fundamentalmente, las exportaciones. En realidad fueron 2 fuertes. Ninguno de esos 2 van a tener la vigorosidad que tuvieron este año. ¿Por qué? Porque el consumo va a crecer menos con la suba que ha tenido el dólar, que va a pegar eso en el consumo, y las exportaciones ya estamos viendo los últimos datos que están saliendo, que van a ser bastante menores que el año pasado, en gran parte por este efecto climático negativo que nos pegó mucho. 3,7% quiere decir que al fin del ciclo al gobierno le va a faltar 2.000 millones de dólares. Si se mantiene en esto, ¿no? Claro. Tenemos que, ojalá, yo creo que a esta altura un escenario optimista es esperar que se mantenga, que no se deteriore más. ¿Porque puede seguir aumentando? Y si se abre una rendición de cuentas, como consecuencia si se asignan nuevos gastos, en un contexto... Antes de entrar en el futuro y aumentando de otra manera. Este número no hay que mirarlo estático, es un número que hay que mirarlo en el futuro, sí, claro. Porque es malo o es bueno dependiendo que uno espere que lo que va a pasar. No, y algo que la gente tiene que saber, cómo podría hacerse el gobierno de esos 2.000 millones de dólares que le faltan para pagar las cuentas. Y hay básicamente 2 vías. Subiendo impuestos o endeudándose. El espacio para subir impuestos, compartimos plenamente lo que viene diciendo el ministro Astori, hace unos días, que no hay espacio. Sí. Ya estamos al límite de la capacidad contributiva del país y de las empresas. El otro camino, que fue el que se ha utilizado permanentemente en los últimos años, de endeudarse, salir a emitir en los mercados internacionales, como ha hecho el gobierno, y a tasas bajas en los últimos años, está empezando a complicarse también.
¿Por qué? Y bueno, porque ya los mercados nos piden tasas más altas, ya no financian en unidades en pesos. Claro, nos financiaban en tasa baja porque Uruguay tiene el grado inversor de una economía estable, una economía que viene creciendo, y tomábamos préstamos Y algo que es muy baratos. importante, en nuestra moneda, Y en algo que era nuestra moneda, inédito, que lograr que Uruguay pudiera endeudarse a Por eso pesos decías, nominales, Tori, ¿te acordás? más que no hay- Préstamo soberano, a largo plazo, por lo de corto plazo. Ahora nos prestan en dólares porque claro. se sabe que el dólar va a ir subiendo, entonces ya es mucho más riesgoso endeudarse en dólares. A ver si comparto un razonamiento para que Ignacio lo puedas analizar. Cuando vos tenés un déficit, pero la economía está relativamente robusta, año a año, dicho en términos muy de la jerga, lo vas licuando. Exacto. Porque sos cada vez más grande. Entonces, si vos tuviste un déficit 3, 4 años atrás del 3%, te endeudaste y ahora es una cosa mucho más chica porque tu economía crece. Y muchos países han hecho eso en la historia de la economía moderna. Economías muy robustas que han tenido déficit fiscal más o menos grande, pero que han logrado seguir creciendo porque, bueno, han logrado responder a ese crédito. Claro. El problema es que el Uruguay es una economía menos estable que eso, ¿no? Sí, y eso se debe a que cuando uno crece, aumenta la recaudación de los impuestos, aumenta la recaudación del IVA, del IRPF, del IRADE. Entonces, naturalmente, te genera más recursos para financiar los gastos. Cuando no se crece, hay dos problemas cuando no se crece. Se recauda menos y también se hace más difícil pagar la deuda y por lo tanto se te encarece el acceso a la deuda, porque el que te va a prestar ahora sabe que para vos la mochila financiera de pago de intereses y amortizaciones va a ser cada vez peor y las calificadoras de riesgos te empiezan a mirar con cautela y el que te va a prestar te cobra más. Pero hay otro riesgo que puede dispararse o que puede potenciar un escenario más complicado, y es que ya las calificadoras de riesgo nos dijeron, ojo con los niveles de endeudamiento y derivados del déficit fiscal. Este nuevo aumento del déficit fiscal aumenta el amarillo al naranja, el color. Nosotros tenemos una pata débil, que es claramente el déficit fiscal. Nosotros tenemos una pata fuerte, que es la liquidez. Tenemos muchas reservas. Sí. El Banco Central tiene plata en la caja, mucha, en niveles muy importantes, que le da la tranquilidad al país que financieramente no va a tener lo que le pasó a Argentina, para que se entienda, ¿no? Argentina... A mí me gusta poner esta imagen porque la gente en estos meses ha hablado mucho de Argentina y cómo compara con Uruguay. Argentina es la primera caída de un cambio de contexto internacional. Esto es como la historia de los tres chanchitos, ¿se acuerdan? Bueno, el primero hacía la casa con paja, viene el lobo, sopla y se le cae. Argentina tenía esa casa. Uruguay se parece más al segundo y al tercero, que tiene la casa de ladrillo. O de madera, claro. Porque tiene una liquidez mucho más fuerte. Esa liquidez le permite, por ejemplo, este año, si no pudieran conseguir financiamiento, pagarla con caja, todos los vencimientos sin necesidad de tener que pedir nueva deuda. Eso no se hace porque generalmente... Preferís tenerla. Pero lo que digo es que esa es una diferencia importante. También al bajar las reservas es otra señal que registran los... Tampoco es que son infinitas las reservas y se empiezan a gastar y cuando se empiezan a gastar ya empiezan a aparecer luces, ¿no? Pero la pata débil es el déficit fiscal que no se ha podido bajar, se han aumentado los impuestos y no bajan porque hay un gasto público que no para de crecer por muchas razones. Muchos televidentes pueden decir, bueno, yo trabajo todos los meses, los sueldos han subido, pero bueno, los precios también, en fin, el salario real, ahora hay problemas de empleo. ¿En qué me impacta a mí que haya un déficit fiscal del 3,7 o del 4, como decimos acá, o del 3,5, a los efectos sociales? Porque muchas veces se dice, Ignacio, vos lo habrás escuchado, bueno, pero socialmente, más allá de lo financiero, porque todo esto se asocia a las finanzas y las tasas de interés, y está la parte social. Y se asocia también automáticamente que mayor gasto significa atender mejor a las políticas sociales, a la política de educación, de salud, etcétera. Y no necesariamente es así. Ahí está. Entonces, bueno, que le puedas explicar al televidente por qué esto puede pegar particularmente a nivel de los grandes núcleos sociales, ¿verdad? De la gran mayoría. Lo primero es que la primera consecuencia directa de un gasto que crece es que muchas veces aumentan los impuestos para financiar y no podemos descartar que en la próxima rendición de cuentas vengan algunos impuestos, no grandes subas, sino escondidos, como han pasado últimamente, que por acá, rascamos un poquito por acá, un poquito por allá, pero finalmente se termina aumentando la carga. Otra consecuencia directa, los combustibles, las tarifas públicas han contribuido muchísimo y eso le pega directo a todas las personas que están financiando con las tarifas públicas de UTE, de Antel, de ANCAP. Pero ¿cuál es el tema? El gasto público. Para aumentar los impuestos, los gobiernos, el uruguayo, por ejemplo, tiene que
obtener una aprobación en el Parlamento. Es decir, se convierte en un tema político donde interviene todo el Parlamento, la oposición te hace un escándalo y la gente queda un poco más. En el caso del aumento de las tarifas públicas, marchaste, te enterás porque tenés que pagar más, pero se resuelve por vía administrativa, ¿no? Y ahí es muy delicada la situación, fundamentalmente en ANCAP, porque dado los precios internacionales, lo que ha subido últimamente el petróleo, dado la suba del dólar, a ANCAP se le terminó el margen. A mí me gusta decir que ahora empieza a jugar la Copa Libertadores ANCAP. Estaba jugando el uruguayo. Pero sin el ingreso por la televisación. Sabemos cómo nos va en el uruguayo claro. Nacional y a Peñarol. Yo soy de Nacional, sabemos cómo nos ha ido últimamente en la Copa Libertadores. ANCAP hoy empieza a jugar la Copa Libertadores porque se terminó esta ventana donde podía comprar su principal insumo a mitad de precio y mantenía el precio que vendía adentro. Ahora se terminó eso y no hay margen mucho para suba de tarifas porque, ya vemos, son más impuestos indirectos. Totalmente. Inflación, que es otra variable que entra a jugar también ahora fuerte, porque la política monetaria también empieza a jugar la Libertadores acá, porque es muy fácil bajar la inflación cuando el dólar está bajando. Ahora hay que empezar a jugar, a mantener la inflación dentro del rango cuando el dólar sube. Entonces estamos jugando Libertadores en muchos frentes. En varios frentes. Y lo haces con un giro optimista, porque yo tengo miedo de irnos a la B con todo esto en realidad. Bueno, pasamos la primera fase. ¿Cuánto hace que no pasamos la primera fase en la Libertadores? Está bien, pero ¿riesgos inminentes hay? ¿O que esta cifra de aumento del déficit fiscal podría...? Yo creo que depende que definamos como... Yo creo que riesgo de crisis financiera no hay. Uruguay está sólido en eso, tanto que tenemos estas reservas como que tenemos un gobierno que tiene solidez financiera y sistema bancario sólido. Exacto. Incluso, no el bancario, sino el financiero bancario también, que tiene un poco más de morosidad que el bancario, también está en niveles contenidos. Entonces no tenemos síntomas de riesgo de que haya una crisis financiera. Y si no hay una crisis financiera, no hay grandes crisis. Lo que podemos ver sí es un alentamiento de la actividad económica, un estancamiento, como estamos viendo. Sí. Si tú me preguntás, a modo de intercambio respecto a lo que decía Gerardo, la verdad que de los datos que nos trae Ignacio me preocupa más esa caída en la proyección de la economía, que sería de menos de 2%, 1,5% te está dando. Entre 1 y 1,5, diría. Entre 1 y 1,5%, es un crecimiento mínimo. Eso sí que me preocupa más que el déficit, que bueno, es grande, pero si la economía te ayuda, vos lo podés ir manejando. Porque genera nuevos recursos, un 3% de crecimiento, te generan recursos para gastar, pero si creces la mitad de eso menos, tenés mucho menos recursos. Entonces vos no podés comprometer un gasto que es fijo, ya te voy a dar tantos recursos más para la educación, tantos recursos más para la salud, tantos recursos más para el sistema de cuidados, que son todos vitales. Se juega el futuro del país, todos estamos de acuerdo que el sistema de cuidados es fundamental y ha estado subfinanciado. Pero se va a dar algo que después no va a haber cómo pagar. Hay cuestiones políticas, tú tenés visión política y siempre es muy interesante hacerlo con honestidad intelectual. Lo que sucede es que también el Estado hace muchas cosas y una cantidad de cosas no necesariamente las debería hacer. Son opciones políticas, ¿verdad? Creo que el sistema de cuidados es un ejemplo clarísimo. Los uruguayos nos hemos cuidado desde que arrancamos, bien o mal. Y el gobierno ha decidido desplegar este sistema, que es una opción política. Pero hay otras cosas que las está haciendo muy mal e igual nos cuestan, ¿verdad? Ahí hay un tema mucho más de fondo, mucho más difícil de discutir. Sí, no, yo creo que lo que vamos a tener, el ejercicio que tiene que hacer este gobierno, y probablemente el próximo también, es, dado lo que se gasta, sin aumentar, hacer cambio de rubros, ¿no? Es agarrar la mosqueta y cambiar de vasito porque no hay espacio para aumentar la torta. Pero sí hay espacio para distribuir, y mucho. Porque ahí hay que ver... Y esto es un trabajo que hay que hacer oficina por oficina. Bueno, lo que pasa es que desde la perspectiva del gobierno no hay mucho para acomodar en materia de redistribución de gastos. Esto pasa en el sector privado, esta es mi experiencia a nivel de empresa. Siempre cuando hay una administración te dice, yo no puedo achicar más sin afectar la calidad de los servicios que presto. Cuando hay un cambio de gerente general o de directorio de la empresa, encuentran la forma de achicar los gastos sin cambiar, sin afectar la calidad de la empresa. Pero para eso hay que generar un cambio, porque es muy difícil que el que está ahí lo pueda hacer porque está convencido, porque hay una inercia muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que esto que hay que hacer es una microcirugía, porque no es cortar una rama entera, no, es ir y mirar. Y ser honesto. En todas las oficinas sabemos cuánto sobra y cuánto no, pero hay que estar ahí adentro, saber. Y eso puede marcar la diferencia en poder financiar un programa social que realmente puede cambiar la vida a muchos uruguayos. Hay mucho gasto, lo que también se menciona por parte de bueno, tú lo has mencionado más de una vez, Ignacio y colegas tuyos, mucho gasto rígido, porque una cosa es ingresar en un déficit estatal del 2,5, 3, 4,
cuando venís invirtiendo muchísimo, bueno, si la cosa se te complica, bajás la inversión, retomás. Pero acá tenés el gasto prácticamente todo comprometido y que no tiene vuelta atrás, particularmente jubilaciones, ¿no? La jubilación es un tema complejísimo que sigue una tendencia creciente imparable, pero también están los sueldos, ¿no? No es solo jubilaciones, son salarios que han aumentado muchísimo. Y ahí tenemos que tener claro que si no se renovara ni una sola posición, si no aumentara, hay 20.000 empleos nuevos que tienen que renovarse en el sector público por año simplemente por retiros y jubilaciones. Claro. Hay 20.000 nuevas contrataciones, si no aumentara nada el número. Entonces, eso es el margen de maniobra que hoy se tiene. O sea, no renovar nada, que son 20.000, y esta es la única forma que uno puede ir sin afectar acuerdos, sin compromisos, claro, de ir reduciendo. Y es lento, ¿no? Ahora, cuando se habla de todo lo que ha aumentado la plantilla pública, el gobierno dice, bueno, pero ojo, porque ha aumentado principalmente en personal destinado a la educación y a la seguridad. Dos cosas que quien más, quien menos acepta que son prioritarias para el país. Sí, ha aumentado ahí, ha aumentado también en las empresas del Estado. Si uno ve, en los últimos años también ha aumentado. O sea, no es solo... hay una enorme masa, sí, que es en la educación y en salud, pero también hay otras áreas que uno puede ver. Yo creo que hay que hacer un análisis muy detallado porque básicamente estamos ante una... A todos nos gustaría poder seguir teniendo este aumento. Sí. Pero cuando se termina una etapa, porque esa es la realidad, acá se está cerrando una ventana de un contexto internacional que nos permitió hacer lo que hicimos. Eso es lo que hay que entender. Ahora empieza una nueva etapa donde es mucho más difícil y donde se juega un partido diferente. Y entonces hay que tratar de cuidar al máximo lo que se logró en calidad de vida para no tener que bajar la calidad de vida de los uruguayos. Ese es el gran desafío que tenemos y va a haber que hacer reformas profundas, estructurales, para poder mejorar la calidad de vida de los uruguayos, que son en áreas que están, diría yo, paralizadas en este país, como ya sabemos, que es la inserción internacional, la calidad de la educación, la calidad del servicio que prestan las empresas del Estado, parte de la regulación laboral que hay que ayornar. O sea, hay reformas estructurales que para mí, desde mi punto de vista personal, son la llave para poder aspirar a tener una mejora futura en calidad de vida del Uruguay. Si no, reformas estructurales, no 3, 4, 10 medidas en distintas áreas del Estado. Les llamo reformas estructurales porque implican meterse en temas ideológicos, complejos. Ya vimos lo que nos cuesta aprobar un TLC con Chile, que es casi simbólico. Yo pienso en un TLC con China, que es importante para el país, no con Chile. Entonces, ahí se nos juega el futuro. Y hay discrepancias en la interna del propio Frente Amplio que está en el gobierno. Hablando de reformas y de cuestiones, bueno, lo de la seguridad social es muy obvio porque estaba mirando la cifra mientras tú estabas planteando los temas. De cada 100 pesos que gasta el Estado, 30 pesos son jubilaciones. O sea, es el mayor componente por lejos. Ahora, hay dos problemas graves que están apareciendo. La inversión se ha caído después de niveles récord, pero la verdad que se ha caído muchísimo y el empleo está cayendo. Ignacio, ¿esto afecta? ¿Cómo lo ves? Sí, el tema de la inversión es muy preocupante. Está hoy 25% por debajo de lo que estaba en diciembre del 2014, en términos reales, 25%. El consumo está 5% arriba de lo que estaba en fines de 2014 y la inversión 25% abajo. Y todos sabemos que sin inversión podemos aguantar empujándonos el consumo 1 año, 2 años, pero el crecimiento futuro depende totalmente de la inversión. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cómo hacer, y ese yo te diría que es el principal desafío que tiene el Uruguay, volver a ser atractivo para invertir. ¿Y cómo se hace atractivo una inversión? Con rentabilidad. Y hoy no hay rentabilidad. Y es doblemente peligroso el tema, porque no hay rentabilidad por los costos internos. En un contexto donde hay cada vez más rentabilidad fuera, por no hacer nada. Hoy un inversor que quiere invertir en Uruguay, ampliar un emprendimiento que tiene en Uruguay, con esa misma plata, hoy dice, ¿y si voy y me compro un bono de Estados Unidos a 10 años que básicamente no tengo que hacer nada? Eso en parte porque aumentaron los intereses. Y que ahora me paga así de pique 1,5 puntos de rentabilidad anual sin hacer nada y sin riesgo, o me pongo esa misma plata a tratar de contratar los trabajadores necesarios para esto, la infraestructura que está con problemas, cuántas noches de insomnio voy a tener para lograr una rentabilidad capaz que menor que la de no hacer nada y colocarla afuera. Por lo tanto, es lo que se llama el costo de oportunidad. Es como una doble tenaza que nos agarra. Y eso es la base del problema de la inversión hoy. Claro. Y no alcanza con las medidas puntuales que hace el gobierno a través de la promoción de inversiones. No alcanza porque muchas veces el problema que pasa es que está basado en tener una renta a través de descuentos del IRA, el impuesto a la renta, pero si no hay renta, no hay nada para descontar, y entonces son instrumentos que no alcanzan. Todo esto
y además parió la gata, ¿no? Porque se viene la discusión por la rendición de cuentas. Y hoy, no sé si escuchaste hoy informativo Carve, sale Nicolás Lucí a la mañana, 7:20 por eso. Yo estaba escuchándolo hoy. Y a tirar una bomba. Al fin, no, ¿viste el tonito ese que tiene él, tranquilo? Entonces no te das cuenta que al final dice, no sé, digo, yo me pregunto, planteó lo de rendición de artículo único, que es como no tirar el gato muerto arriba de la mesa. Para el Frente Amplio, la cosa, ¿qué es? Es decir, apruébese la rendición, no se toca un peso más ni un peso menos de lo que ya estaba. Claro. Eso políticamente es virtualmente imposible. No sé, le pregunto a los dos, ¿no? Yo no lo sé, porque eso depende de la interna del partido de gobierno y del poder que tenga el presidente, ¿no? Si será joven, vos, Ignacio, ¿eh? No recuerda la rendición. Claro, fue un emblema de Luis Mosca cuando era ministro en la segunda presidencia de Sanguinetti. El Uruguay ahí logró estabilizar la inflación, llevarla a un dígito. Fueron años buenos, de reforma también. Sanguinetti estaba con la reforma Raba. Después no terminó bien porque devaluó Brasil, claro. Y entramos en la bajada. Pero fue una buena señal fiscal. Es decir, la rendición de cuentas no se abre, no se discuten cuestiones fiscales y eso le dio mucha estabilidad a la economía. Claro, son esas cosas un poco de las restricciones. El Uruguay después estuvo con este periodo de crecimiento con mucha más... En aquel momento la carne valía $2.500, como mucho, un poco más capaz, pero hoy vale... Era otra economía. Era otra economía, otros valores. Claro. Por eso se habla de que hemos desperdiciado una oportunidad. Igual con ese artículo único, igual aumentaría el déficit, porque claro, solo por un tema de inercia que el gasto va a seguir creciendo y que vamos a tener menos recursos fiscales porque va a crecer menos la economía de lo que pensamos. Por lo tanto, no sé si alcanza todavía eso. Es como un mínimo. Sí, viste, no era tan radical como no, pero es que la otra hipótesis, porque viene la rendición de cuentas y lo que ocurre es que uno escucha y entrevista a los dirigentes gremiales. ¿Qué trabajador está cobrando más de lo que necesita? Hay muy pocos, en general casi ninguno. Y se plantea el debate, justicia en el nivel de salarios versus de dónde sale el dinero para hacer justicia. Y es un dilema que suele complicarle las cosas a los gobiernos, particularmente a los de izquierda. Ese es un tema muy importante porque aparte viene de la mano de la caída del empleo que hoy mencionabas y la ronda enorme que estamos empezando de negociación colectiva este año. Claro, además la mayor ronda de negociación colectiva. Ahí el gobierno, el ministro de Trabajo se puso como objetivo aumentar el salario y aumentar el empleo, básicamente... Y bajar el déficit. Ah, no, eso fue el ministro de Economía. La chancha y los 5 reales, ¿no? Claro. Yo creo que hasta ahora los datos muestran que sube el salario y cae el empleo. Es casi que un espejo que va paralelo. Es muy difícil de... Bueno, lo que pasa es que eso no ocurrió en la década anterior. Porque ahí está el punto de por qué pasaba eso. Claro. Porque cuando había margen de rentabilidad, cuando había otra situación de costos, la variable de ajuste no era el salario, porque todavía quedaba algo. Hoy cuando ya no queda, hay otros costos que son imposibles de cortar. No, si uno deja de pagar la UTE, le cortan la luz. Claro. Y pagamos la energía más alta de la región por lejos, eléctrica. Si uno no compra el combustible, no puede andar. Pero si uno no contrata un trabajador nuevo en el periodo siguiente, se maneja con lo que tiene. Entonces, el eslabón más débil de esta cadena es el trabajador. Y más con la ola tecnológica. Y todavía se le suma que cada vez es más fácil automatizar tareas y más barato. Entonces tenés un combo que conspira contra el trabajo. Y conspira también la forma como se hace un acuerdo colectivo. Porque si uno analiza, y a mí me gusta mirarlos, cómo se definen los cargos, cómo están definidas las tareas, que ya para empezar tiene más de... Ya cuando se hizo hace 10 años ya eran viejas las definiciones de tareas. Exacto. Ignacio, nos quedamos con esa idea y ese panorama... Yo tenía una pregunta para hacerle, pero lo dejamos para otro momento. Sí, y el tema del empleo, ¿no? Con el desafío tecnológico, que tiene cosas buenas, como la vamos a ver ahora, pero tenemos cosas para hacer que son fáciles de hacer. Adaptar la forma como se acuerda un convenio laboral. No es nada más que eso, no es una reforma laboral, es ayornar las categorías. Sí, lo que pasa es que ahí hay poder que en juego. Algunos dicen, si lo recategorizo pierdo poder, otros gano, en fin, es una ecuación complicada. Ignacio, gracias por acompañarnos. Un gusto. Un gustazo. Hacemos una pausa, venimos con una novedad tecnológica vinculada también a lo que gastamos en energía, que seguramente le va a resultar interesante. Hay algo que ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola.